Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hola y bienvenido. Escuchaba el programa Le Book Club de France Culture, concretamente la entrevista a Gisèle Sapiro, directora del Centro Nacional de Investigación Científica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. El título de la entrevista: ¿Cómo devenir un écrivain mondial? ¿Cómo convertirse en escritor mundial o famoso o algo parecido? Viene a propósito del libro de Shapiro, que se llama «Qu'est-ce qu'un auteur mondial?», donde explica algunas de las contradicciones actuales de la creación literaria en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación masivos. En un momento determinado, Marie Richaud, la directora del programa, le apunta a la socióloga y académica universitaria una contradicción entre la hipótesis de su libro sobre la exposición pública del escritor y la soledad creativa propuesta por Annie Ernaux en el discurso del Premio Nobel de Literatura, el premio que Annie Ernaux aceptó o dio como aceptación del Premio Nobel de Literatura. Sapiro argumenta que la supuesta contradicción no existe y se explica con bastante eficacia y bastante lucidez, pero en mi caso yo ya no pude dejar de reflexionar sobre esa paradoja entre una académica universitaria y una escritora. Me han escuchado muchas veces afirmar que los escritores narrativos debemos desconfiar de las opiniones de los críticos que no crean ficción o que conocen de oídas y de soslayo quizás la labor creativa de ficción. Más incluso cuando son académicos universitarios, aunque yo incito a la sospecha por motivos profesionales y no por lo que quizás estás pensando. Vamos a una verdad irrebatible. Es imposible, así, imposible evitar la crítica. Si crees que ese es tu problema, no escribas. Que tu novela sea sometida al juicio público para alabarla o desacreditarla, eso es normal. Es parte de la lógica de existir y debes acostumbrarte a ello, te guste o te desquicie. Y yo recomiendo no reaccionar a ella, no sirve de nada. Si tu libro tiene la suerte de ser leído por 10, 100, 1000 lectores, 1 millón, tienes a la vez 10, 100, 1000, 1 millón de críticos, porque cada mirada sobre un texto de ficción es una mirada subjetiva. Lo más inteligente es ignorarla, aunque si la lees, esa crítica aprovecha en silencio aquello que te sirve para mejorar el siguiente libro que escribas y tira a la basura los insultos, las mofas y todo lo que no parezca aprovechable. Es probable que lo único que se asemejan un lector pasivo de un crítico especializado es en el encuentro con un producto terminado, en colocar el libro que ya existe en una mesa de disfrute o de disección, pero en lo demás, si lo piensas bien, hay muy pocas similitudes. Y aún hay algo de lo que no pueden escapar tanto el crítico especializado de ficción como el lector. Y es que afrontan la obra, esa obra que digo que es de ficción, ellos afrontan la obra según una cultura y un bagaje que es subjetivo. Cada cual con el suyo, solo que uno lo hace desde un análisis intelectual y el otro desde un efecto emocional. Y de cuando en cuando quizás se unen ambos, pero no siempre. Según aprecio, el problema de los que analizan la literatura de forma crítica, lo que se ha dado a llamar la teoría literaria, viene por algo más concreto.
La sociología de la literatura, la investigación, la crítica, la historia cultural o la historia literaria, que es parte de la historia cultural, muchas veces todas estas ciencias o lo que fuera que forman parte de la teoría literaria, muchas veces analizan los textos literarios narrativos desde ópticas algo o muy alejadas de la creación. Que no quiere decir que no se deben tomar en cuenta para el análisis de un texto, de un autor de novela o cuento, cuidado, incluso para toda una obra narrativa. Pero si somos meticulosos, es muy reduccionista encajar en un espacio geográfico, temporal, incluso social, toda la obra de un autor. Y voy a explicarme mejor. Los motivos por los que un autor se lanza a escribir un relato, una novela, no tienen nada que ver en gran parte con el contexto social donde se crean. Quiero decir, desde el punto de vista creativo, ya después desde el punto de vista de análisis es otra cosa. Pero por eso digo, es una verdad a medias, porque muchas de las obras de ficción nacen por la necesidad del propio autor de criticar, apuntar, desvelar, sacar a la luz un aspecto sociopolítico o sociocultural de su sociedad, su país o su entorno. Pero esta racionalización del proceso creativo no es, con mucho, siempre verídica. La realidad es que el escritor narrativo de ficción se embeleza o se disgusta por algo que lee, por algo que ve, por algo que escucha, ya sea racional o emocionalmente. Digamos, eso que ve, lee o escucha lo embeleza racional o emocionalmente y crea un texto sobre la base de esa variación del ánimo para intentar provocar lo mismo en un lector. Y esa emoción, como tantas veces he dicho, viene desde una novela que te hace llorar por una profunda historia de amor, o de odio, o de guerra, o de lo que fuera, hasta la estela de polvo del pie de un niño pateando la arena en la playa. Emoción. Aquí es donde está la paradoja. La experiencia indica que los académicos universitarios tienen un método científico válido, y de él no pueden o no deben salirse. Y esto, que es esencial para un análisis objetivo, limita el aspecto más importante de la creatividad, la emoción. El crítico, en especial el investigador que puebla las universidades y centros de investigación, enfatiza en su método, y de ahí rara vez lo vas a sacar, cómo el autor refleja su país, cómo es parte de las circunstancias temporales donde vive, cómo los aspectos sociopolíticos marcan su obra. Echan mano también de algunas figuras literarias que se han establecido por análisis comparativo. Además, este método es bueno, y pues utilizan esas figuras literarias que se establecen por análisis comparativo de diferentes obras, y producto de ese examen buscan elementos similares de ese autor con otros previos que los semejan o de los cuales cree el investigador que se alimente el autor. Y aquí es donde se incluyen las llamadas intertextualidades. Esto es que si el novelista usa frases, giros, conceptos o elementos que recuerden a frases, giros, conceptos o elementos que puedan formar parte de su entorno o de sus lecturas o de su conocimiento visual, las dan por sentado. Y piénsalo bien, ¿es esto siempre posible? A ver, las intertextualidades son posibles de forma racional o de forma intuitiva, sí, pero jamás son toda o gran parte de la explicación del estilo o la forma estructural de un texto de ficción, ni siquiera una frase. Las intertextualidades deben someterse a la sospecha intelectual a la que invito al principio de esta reflexión. Más de una vez lees o escuchas a un académico lanzar una teoría sobre el enlace de unión entre el estilo gótico de un capítulo de la novela de Juan Palotes con la supuesta formación del periodo de formación, valga la redundancia, del escritor en X país. Y eso por lo general tiene muy poco que ver con lo que el autor sintió, reflexionó y terminó creando al final. Esto se da bastante en determinadas entrevistas
le preguntas al escritor tal, a Juan Palotes, qué le parecen los vínculos de su obra con el gótico literario, y simplemente se sorprende. Dice, yo no sabía eso, yo ni cuenta me había dado, porque ese capítulo lo escribí por el interés en describir la boca abierta de una gárgula de una catedral de un pueblo. Pasa muchísimo que a un escritor le sale un crítico con una teoría súper elaboradísima y el tipo escribió porque sintió cualquier cosa que no tiene nada que ver con la intertextualidad o supuesta intertextualidad que le ofrece el universitario académico. Entonces, no sirve de nada prestar atención a los críticos o los académicos cuando hablan de la obra de un autor. Oye, ojo, sí, es mejor prestar atención. Como he dicho alguna que otra vez, los análisis teóricos de todo tipo y la crítica nos remiten al estudio de una obra tanto en su contenido estético como sociohistórico, lo cual nos permite establecer elementos mínimos, pequeños quizás, pero a veces grandes, para analizar dos textos diferentes. Esto ayuda a crear cierta base científica para el estudio de numerosas obras que tienen similitudes estilísticas que se vinculan a un momento o lugar histórico. Pero como creadores de ficción, asumamos este análisis que nos hacen con muchos recelos, porque no siempre, salvo que uses una camisa de fuerza, podrás vincular las obras literarias al entorno geográfico de sus autores y a los momentos sociohistóricos en que se crearon. Y aquí, si el teórico no ha ejercido nunca la creación de ficción, por muy bueno que sea su análisis, será incapaz de comprender las infinitas maneras en las que un autor se inspira para la escritura. Como ya dije una vez, no se sorprendan cuando escuchen a un teórico hablando de la semiótica paratextual, de las metáforas del metatexto e ideético, cuando tú solo pretendías describir la emoción contradictoria que te produjo una mosca mientras volaba sobre una bosta de vaca. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.